Cuando se despierta la inteligencia interna, cesa el deseo de placeres sensibles. Esta es la naturaleza del sabio, para quien esta cesación se produce de una manera natural y sin esfuerzo alguno, porque sabe que quien siente esas experiencias es la energía del ser. El que para presumir o para complacer a sus admiradores rechaza la experiencia que debe producirse necesariamente, es un tonto que golpea el aire con un bastón. Solo alcanza el autoconocimiento el que emplea los medios adecuados para ello. El propio deseo de liberación puede interferir en la realización completa del ser, pero la ausencia de tal deseo perpetúa la esclavitud del jiva o individuo. Por tanto, es preciso estar siempre alerta y consciente de todo. La única causa de la esclavitud y de la liberación es el movimiento del pensamiento en la conciencia. La conciencia pone fin a este movimiento. El sentimiento del ego cesa en el mismo momento que uno se pone a observarlo, porque en realidad no tiene soporte alguno que le sirva de base. Por tanto, ¿quién está esclavizado y qué lo esclaviza? ¿Y quién se libera de qué? Los que están dotados de formas macrocósmicas como el creador Brahma, Vishnu o Shiva, están establecidos en el Ser Supremo y funcionan como señores o reyes del mundo. Establecidos en él, los sabios recorren el cielo sin encontrar obstáculo. El que alcanza este estado no muere ni sufre en modo alguno. El sabio que reside en todo momento en el ser, cuya naturaleza es la conciencia pura e ilimitada, no siente ninguna aflicción, aunque siga ocupado de las tareas del mundo cotidiano. Comprende que todo esto es penetrado y envuelto por ti, que eres omnipresente y carente de cuerpo, y mora siempre en paz en la felicidad suprema. En el ser, que es conciencia infinita, esta creación aparece solo momentáneamente. En ese momento surge asimismo la noción ilusoria de que vivimos un largo periodo de tiempo. Por esta razón, la creación nos parece sólidamente real e indiscutible. Recuerda la conclusión a la que llegó Rudra tras imaginar que era un mendigo. Se dijo: la percepción irreal se consolida a causa de la identificación de ese cuerpo con el ser. Cuando uno investiga sobre su propia naturaleza, no encuentra nada permanente. Basta pues de esta investigación que conduce a la nada. Este mundo es una mera ilusión óptica, como el color azul del cielo es pura ignorancia. Basta de esfuerzos para purificar esa ignorancia. Si este mundo objetivo completamente irreal quiere seguir apareciendo, dejémoslo. No puede causarnos ningún daño. Volveré a recorrer hacia atrás la cadena de transformaciones imaginarias y volveré a mi unidad primordial. La noción del objeto da origen a la mente. Al olvidar la conciencia infinita, más tarde sufre múltiples experiencias y modificaciones. Pero ¿es esa mente realmente independiente del Ser Supremo? ¿No es acaso el mismo ser que se olvida a sí mismo para ver los objetos? El jiva, el cuerpo y todo lo demás no son sino reflexiones o apariencias del Ser Supremo.
Todos los movimientos del universo ocurren en la única conciencia infinita, que solo es conciencia y nada más que conciencia. No hay movimiento ni ausencia de movimiento. No hay uno ni muchos. Lo que es como es. La diversidad surge en el estado del olvido y se desvanece cuando comenzamos la investigación. El investigador existe sin duda alguna y este es el estado supremo. La paz se manifiesta como mundo. Solo es este mundo ilusorio. La ignorancia es irreal. No existe un espectador separado de lo contemplado y del acto de contemplar. La mente imagina un defecto en la luna, pero la luna no tiene ese defecto. El cuerpo o manifestación objetiva de la conciencia infinita no es otra cosa que conciencia. Por medio del silencio de la meditación profunda, debes permanecer firmemente establecido en el estado de ausencia de movimientos de la mente. Hay dos tipos de sabio silencioso o muni, el riguroso asceta y el sabio liberado. El primero controla sus sentidos violentamente y se ocupa con fanatismo en actividades o crillas vacías de sentido. El sabio liberado, en cambio, comprende que lo real es real y lo irreal es irreal. Y haciendo uso del autoconocimiento, se comporta en este mundo como una persona ordinaria. La conducta de ambos sabios se considera como muna o silencio. Han sido mencionados 4 tipos de silencio. El silencio de palabra, el silencio de los sentidos, la violenta contención de los sentidos y el silencio de la meditación profunda. El silencio conocido como el silencio de la mente solo es posible para el que ha muerto o para el que practica el más riguroso ascetismo o el silencio de la meditación profunda. Sushupti Muna. Los 3 primeros que hemos mencionado implican un silencio forzado y artificial. Solo el cuarto conduce directamente a la liberación. Por tanto, aun a riesgo de contradecir o molestar a los que practican alguno de los 3 primeros, afirmo que no son convenientes ninguno de estos 3. El silencio de la meditación profunda es el único que conduce a la liberación. En él, el prana o la fuerza vital no se retiene ni se estimula forzadamente. Los sentidos no se estimulan ni se constriñen. La percepción de la diversidad no se suprime ni se favorece. La mente no es mente ni no mente. No hay división alguna entre el sujeto y el objeto y por tanto no hay que hacer esfuerzo alguno por suprimirla. Esto es lo que se llama el silencio de la meditación profunda. Y el que lo practica puede meditar o no hacerlo si lo prefiere. Solo hay conocimiento de lo que tal es y cómo es, y ausencia de incertidumbre. Es un vacío completo, nada más. Carece de fundamento alguno. Su naturaleza es la paz suprema, de la que no puede decirse que sea real ni irreal. Es el estado en el que uno sabe que no hay otros, ni yo, ni otros, ni mente, ni nada derivado de la mente, como los pensamientos y los deseos. Es el estado en el que uno sabe que el yo no es más que una idea de este mundo, que en realidad
solo es existencia pura. Esto es lo que se llama el silencio de la meditación profunda o Sushupti Muna. En este puro existir o Sat, que es puro conocer, o Chit, ¿dónde estoy yo y los otros? La mente no puede alcanzar un estado no mental o carente de movimientos o vrittis hasta que esas vasanas no son totalmente destruidas. La mente no se despega de la fuerza vital hasta que no se conoce a sí misma, es decir, hasta que no consigue el autoconocimiento. Cuando lo obtiene, los vasanas son destruidas y la mente también. En ese momento, el prana deja de moverse y se hunde en la paz suprema. Por medio de este autoconocimiento comprendemos profundamente la irrealidad de los conceptos sobre la objetividad del mundo. Esto suprime totalmente las vasanas y el nudo o granti que une la mente y el prana o fuerza vital. Las vasanas forman la mente. La mente solo es una colección o agregado de vasanas. Su desaparición es el estado supremo. El conocimiento, jnana o vidya, es el conocimiento de lo real. La investigación o vichara es el conocimiento o vidya. Si la mente se concentra unidireccionalmente en una sola verdad, el movimiento de la mente y en consecuencia la energía vital o prana cesan por completo. Pero el mejor método para conseguirlo es la pregunta por naturaleza del ser infinito. Tu mente quedará completamente absorbida por esta pregunta. Y en ese momento cesarán al mismo tiempo la mente y la pregunta. Fíjate en el estado que surge entonces y establécete en él con decisión. Cuando la mente no suspira por placeres sensibles, se absorbe en el ser, acompañada por la fuerza vital. La ignorancia es inexistencia. El autoconocimiento es la verdadera existencia. La mente, cuando cree que es una cosa real, solo es ignorancia. La comprensión de su inexistencia es el autoconocimiento. Si la mente permanece absorbida en esa profunda pregunta por el ser, simplemente un cuarto de hora, sufre un cambio radical porque saborea el estado supremo del autoconocimiento y ya no lo abandona nunca más. En tal caso, las semillas del samsara se queman y pierden su potencialidad. La ignorancia se despeja y las vasanas son completamente tranquilizadas. El que alcanza este estado se establece en sattva, ve la luz interior y permanece en la paz suprema. Brahman, el ser, que parece trasladarse sin cesar de un mundo soñado a otro, no abandona de hecho su naturaleza esencial, ni se olvida jamás de sí mismo. Desde un punto de vista positivo, este Brahman se denomina la verdad, el ser, etc. Pero puesto que está más allá de toda descripción posible, desde un punto de vista negativo, se le designa como vacío, lo indescriptible, etc. La realidad es todo lo que experienciamos como real. Aunque en la experiencia aparece como una forma particular añadida, no es más que conciencia pura.
Se considera al ser de naturaleza minúscula o atómica porque es extremadamente sutil e intangible, pero puesto que es lo único que hay, es infinito y la auténtica raíz de toda la existencia, el pensamiento sin forma que aparece en todas las formas. El mundo objetivo solo es la carne que recubre la verdad que es la conciencia pura. Esta conciencia se conoce por diversos nombres: Brahman, el Ser Supremo, etc. En ella no hay división de sujeto-objeto y su correspondiente relación, que es lo que llamamos vulgarmente conocimiento. La conciencia se hace consciente de ella misma porque no puede realizarse de otra forma que tomándose ella misma por objeto. En ese momento, la conciencia se manifiesta como mente, entendimiento y sentidos del conocimiento y la acción. Este mundo objetivo solo es conciencia, porque no hay nada fuera de ella, nada separado e independiente de ella misma. La conciencia no sufre cambio alguno. Todo cambio o movimiento no es más que una ilusión. En un océano imaginario brotan olas también imaginarias. La sustancia mental que llamamos chitta es ese océano imaginado por la conciencia, y las olas o britis de ese océano, los pensamientos, son tan imaginarios como ella. Pero no debemos olvidar que este mundo objetivo brota en la conciencia y por consiguiente no es distinto a ella. El espectador y el espectáculo, es decir, el sujeto y el objeto, solo son conciencia. ¿Cómo ha podido brotar esta ilusión con conceptos de unidad y pluralidad? ¿En quién surge esa ilusión? ¿A quién le pertenece? Estoy en nirvana sin la menor agitación mental, pues he comprendido que todo esto, tanto lo sentiente como lo insentiente, no es más que pura conciencia. No hay eso, ni yo, ni otro, no hay ser, ni no ser. Solo hay paz, el vacío inmóvil. Recuerda cómo Chudala instruyó a Shikiyavaha. La riqueza, la esposa, el palacio, el reino y la sombrilla regia no eran realmente tuyos, querido rey. Renunciar a todo eso no es renunciar a nada propio. Hay algo que tienes mucho más cerca y a lo que no has renunciado. Esa es la verdadera renunciación o vairaya. Cuando renuncies totalmente a eso, sin reservas de ningún tipo, alcanzarás la iluminación, porque esa es la causa de todo lo que hay y en donde habitan todos los objetos de este mundo. Cálmate, noble rey. La mente, o chitta, que también recibe los nombres de jiva, prana y muchos más, que no es consciente ni inerte, es el responsable de este estado de confusión e ignorancia en el que surgen todas las cosas. Esta chitta o mente es la confusión misma, el ser humano, el mundo, todo. Es la semilla del reino, del cuerpo, de la esposa y de todo lo que crees poseer. Cuando se prescinde de esa semilla, se renuncia a todo lo que hay en el presente y a lo que habrá en el futuro. La mente es lo que algunos llaman buddhi, el entendimiento,
otros llaman manas, otros sentimiento del ego, otros prana y muchas cosas más. La renunciación total solo consiste en abandonar esa mente. Cuando se abandona la mente, la verdad se expresa al instante. Todas las nociones de unidad y diversidad desaparecen y reina la paz. En cambio, renunciando a lo que no consideras realmente tuyo, has creado una división en tu interior. Si uno renuncia a las cosas materiales, éstas siguen existiendo en el vacío de la infinita conciencia. Cuando uno queda en el estado de total renunciación, como una lámpara sin combustible, resplandece con un brillo supremo. Aunque hayas renunciado al reino y a todo lo demás, sigues existiendo. Del mismo modo, cuando renuncies a tu mente, la conciencia infinita seguirá existiendo. Por consiguiente, querido Rey, después de abandonarlo todo, permanece en esa forma en la que ahora mismo te encuentras, abandonando incluso la idea de haber renunciado a todo, que es el estado de paz suprema. El verdadero autoconocimiento o conocimiento del yo es precisamente la semilla del árbol de la mente. Crece en el campo del Ser Supremo, que también es afectado por el poder ilusorio que conocemos como Maya. En ese campo aparece una división sujeto-objetiva y entonces surge lo que denominamos experiencia. A partir de ahí, brota la facultad de determinación u objetivación de lo sensible, que se conoce como Buddhi. Por supuesto, no se trata de una forma distinta a aquel yo inicial, pues solo es la forma desarrollada de aquella semilla. Su naturaleza, la de Buddhi, es la conceptualización o ideación que también puede ser conocida como mente, jiva o vacío. El tronco de este árbol es el cuerpo. El movimiento de su energía interior, que produce su crecimiento, es el efecto de las tendencias latentes o basadas. Sus ramas, que son muy largas y se desplazan a enorme distancia, son las experiencias sensibles que se caracterizan por ser y no ser al mismo tiempo. Sus frutos son buenos y malos, el placer y el dolor, la felicidad y la desdicha. Es un árbol nefasto. Tienes que procurar en todo momento talar sus ramas y cortar sus raíces, que tienen la misma naturaleza que las tendencias latentes, los conceptos y las percepciones. De ellas cuelgan los frutos de estas operaciones mentales que, como hemos dicho antes, son agradables y desagradables. La destrucción de estas ramas y sus frutos es secundario. Lo esencial es cortar sus raíces. ¿Cómo podemos desarraigar totalmente este árbol? Por la continua investigación de la naturaleza del ser, que se expresa con la pregunta ¿quién soy yo? Esta investigación es el fuego que consume las semillas y las raíces del árbol conocido por el nombre de Chitta o mente. La ilusión del mundo objetivo se consolida con su repetida afirmación. Cuando el agua se hace un trozo de hielo, podemos sentarnos sobre ella. Solo comprendemos la verdad cuando somos capaces de despejar nuestra ignorancia. Solo entonces se manifiesta el estado original del ser. Cuando la percepción de la diversidad objetiva queda atenuada,
el samsara deja de experienciarse y brillamos en nuestra propia gloria primordial. Tú mismo eres el Ser Supremo. Ese cuerpo y esas formas se han manifestado a causa de la ignorancia y el conocimiento erróneo. Las ideas del Creador y la creación con su diversidad de seres no pueden demostrar su realidad. Si no podemos demostrar la realidad de la causa, ¿cómo podemos tomar el efecto como algo real? Todas las criaturas del mundo no son más que apariencias, como el agua de un espejismo. Y esas decepcionantes apariencias se disuelven en cuanto nos preguntamos por ellas. Brahman, o el Ser Supremo, es uno y sin segundo, sin causa y sin efectos, porque no tiene razón para actuar ni para crear nada en absoluto. No es agente ni acción, instrumento o semilla de actividad alguna. Por tanto, no hay causa para tal creación, ni por consiguiente para la existencia de un creador. Tal cosa como la creación no existe. Tú no eres agente de ninguna acción, ni disfrutador de experiencia alguna. Tú eres todo lo que hay, siempre en paz, innacido y perfecto. Puesto que no hay razón alguna ni motivo para la creación, no puede haber un objeto como lo que llamamos mundo. Este mundo aparente no es más que una ilusión. Cuando la objetividad del mundo se contempla como algo irreal, ¿en qué consiste su experiencia y quién la sufre? Cuando no hay experiencia, tampoco hay experienciador o sentimiento del ego. En ese momento eres puro y libre. La esclavitud y la liberación son meras palabras sin sentido. Instruido así, Kshitvaja dijo: Brahman no hace nada ni crea nada, puesto que no hay razón para ello. Por tanto, no hay mente ni sentimiento del ego, y yo soy el ser puro. Por fin he despertado. Saludo a mi ser como único objeto de mi propia conciencia. Pero, se preguntó, si la realidad es una, indivisible e infinita conciencia, ¿cómo puede surgir en ella esta aparente división del espectador, lo visto y la visión? La respuesta que recibió fue la siguiente: todo lo que existe en este universo desaparecerá al fin de este ciclo y solo quedará la esencia, que no es luz ni oscuridad, sino la pura conciencia, que es la paz suprema e infinita. Está más allá de toda comprensión lógica e intelectual. Eso es Brahman, o el Nirvana, más pequeño que lo más pequeño, mayor que lo más grande y mejor que la suprema excelencia. Comparado con ello, lo que ahora ves solo es una partícula ridícula e infinitesimal. Este universo brilla como conciencia del yo y como el ser universal. No hay una diferencia real entre el ser universal y el universo, como no hay distinción entre el viento y su movimiento. En términos de espacio y tiempo, podemos decir que hay una relación causal entre el océano y sus olas, pero en el ser universal o conciencia infinita no hay tal relación y el universo carece de causa. En la conciencia infinita, este universo flota como una partícula de polvo en un rayo de sol. La palabra universo
aparece entre nosotros cargada de substancialidad e ilusoria realidad. La única esencia de todo esto es la conciencia infinita, que todo lo penetra y envuelve. La conciencia es una y lo capta todo de una vez. Pero no podemos decir siquiera que es una, a causa de la ausencia total de dualidad o divisibilidad que la define. Por tanto, basta con saber que solo el ser es verdadero y no permitir que brote la idea de dualidad en él. Solo él es en todo lugar, en todo momento y con todas las formas. No puede ser experienciado por la mente y los sentidos, ni alcanzado como un objeto de percepción, porque es puro experiencias, sin experienciador ni objeto experiencial. Aunque lo describamos así, está más allá de toda descripción posible. Si no podemos decir que es o que no es, ¿cómo podemos afirmar que es la causa de la creación? Lo que no tiene causa y es indescriptible no puede ser a su vez causa de otro. Nada puede nacer de ello. Por consiguiente, el ser no es el agente, ni la acción, ni el instrumento. Es la verdad, la eterna y absoluta conciencia, el autoconocimiento. En el Brahman absoluto no hay creación alguna. Podemos determinar teóricamente la aparición y la duración de una ola en el océano en función del tiempo y del espacio. Pero ¿cómo vamos a intentar algo parecido entre Brahman y la creación, si en Brahman no existe el tiempo ni el espacio? En consecuencia, el universo no tiene fundamento alguno que pueda ser determinado mentalmente. En este mundo, el Ser Supremo brilla como lo que es, Shiva, y todas las cuestiones sobre el mundo y el ego carecen de sentido. Esas preguntas pueden plantearse naturalmente acerca de las substancias reales, pero no en relación con las que estamos tratando, cuya existencia no podemos demostrar. El mundo y el sentimiento del ego carecen de una existencia independiente del Ser Supremo. Puesto que no hay razón alguna para su existencia, lo único existente es el ser. Esta ilusión objetiva ha sido producida por la energía de Brahman al combinar los 5 elementos. Pero la conciencia permanece como conciencia y solo es comprendida y realizada por la conciencia, la diversidad. El infinito surge de su propio interior como infinito, crea el infinito, nace del infinito y permanece como tal infinito. La conciencia solo brilla como conciencia. Si la conciencia infinita fuera la causa de alguna otra cosa, no podría considerarse incomparable e indescriptible. Pero Brahman no es causa ni semilla de nada en absoluto, y mucho menos podemos considerarlo un efecto. Por consiguiente, es absolutamente inadecuado asociar de ningún modo la creación con Brahman, lo inerte con la conciencia infinita. Lo que parece manifestarse como mundo y como sentimiento del ego solo son palabras vacías que usamos para distraernos. Puesto que no hay existencia material, tampoco existe el pensamiento. No hay un ego que ve el mundo ni un mundo visto por el ego. Permanece firme en la paz y en el equilibrio, libre de las tendencias mentales, sin preocuparte de si estás vivo o muerto, dentro de un cuerpo o fuera de él. Si se comprende la realidad de Brahman, no hay lugar para la ansiedad ni para las preocupaciones. Por supuesto que no existe ni ha existido nunca una sustancia conocida como mente.
Lo que se manifiesta de este modo y conocemos como mente, solo es el infinito Brahman, aunque la ignorancia de su verdadera naturaleza nos hace concebirlo como mente y como mundo, es decir, como sujeto y separado de su objeto. Si estas dos nociones son insubstanciales, ¿cómo puedes considerar reales otros pensamientos derivados de ellas, como yo, tú, etc.? Por consiguiente, no hay nada real que podamos llamar mundo, y lo que aparece como tal es increado. Si todo lo que hay solo es Brahman, ¿cómo puede ser conocido y por quién? Este mundo no fue creado en un momento determinado que podamos considerar como principio de un ciclo. Si te lo describo como una creación, es para que puedas comprenderlo de algún modo. Todo lo que ves a tu alrededor no puede haber sido creado nunca, puesto que no existe ningún agente ni factores causantes. Por consiguiente, lo único que hay es Brahman y nada más. Uno y sin un segundo, como dicen las escrituras. Es absurdo afirmar que el Señor sin nombre y sin forma ha creado el mundo. Eso no puede ser cierto. Cuando vemos que esa creación es absurda y sin sentido, debemos comprender que la mente que sostiene esa idea también es imaginaria y absurda. La mente no es otra cosa que un haz de pensamientos que determinan y dividen la verdad. Pero tal división implica y supone una divisibilidad que de hecho no existe. Puesto que la conciencia infinita es incapaz de dividir y limitar, no hay determinación ni división alguna. La mente, que es el auténtico divisor o determinador, no puede ser real. Todo lo que se manifiesta es percibido por Brahman, en el mismo Brahman, y tal percepción se conoce como mente por mero convencionalismo o cortesía. En realidad, solo es conciencia infinita que se despliega como universo percibido. ¿Por qué lo llamamos, pues, universo? Desde el punto de vista de la conciencia infinita, el fenómeno más tenue solo es una reflexión de la conciencia en sí misma, pero no hay un mundo fenoménico ni una mente que perciba ese mundo. Solo la ignorancia del ser nos hace ver todo esto como un mundo, desde una mente igual de irreal que aquel. Con esto solo pretendemos negar la creación, no lo que es. La realidad de lo que vemos como el mundo es increada y sin principio, y cuando lo comprendemos así, cuando comprendemos que la creación es irreal e imposible, vemos el mundo como algo real, como lo que es del modo que es. La realidad trascendente es eterna y el mundo no es irreal. Solo los límites y las determinaciones de la mente son falsos. Por tanto, todo esto es la indivisible, indeterminable, informe e innominada conciencia infinita. La autorreflexión de Brahman, que con sus infinitas formas parece ser el universo con sus ciclos de creación y disolución. No es la mente la que ve el universo, es el propio Brahman quien se conoce a sí mismo como universo y durante un instante se manifiesta como tal. La mente cree ver eso que no existe. Si el mundo como tal no existe, ¿dónde hay un yo o un tú? Permanece en paz interior y ocúpate de las tareas que van surgiendo en cada momento, sin ninguna deliberación o volición de tu parte. Todo esto no es más que Brahman, que solo es paz. Yo y mundo son palabras sin sustancia correspondiente.
Cuando se comprende la insustancialidad de estas expresiones, lo que ahora ves como mundo, lo realizarás como Brahman. El propio creador Brahma no es más que una idea o noción. Lo mismo ocurre con el yo o el ser. En la correcta o errónea comprensión de estos conceptos, nos jugamos la esclavitud o la liberación. La idea yo soy da lugar a la esclavitud y a la autodestrucción. La comprensión yo no soy conduce a la liberación. La propia esclavitud y la liberación tampoco son otra cosa que conceptos e ideas. La que es consciente de esas ideas es la conciencia infinita, lo único que realmente es. La idea yo soy es la fuente de toda angustia. La ausencia de tal sentimiento es la perfección o moksha. Comprende que lo que llamas yo no es más que el sentimiento del ego y permanece como conciencia pura. Cuando brota esa conciencia sin determinaciones, todos los pensamientos determinados desaparecen. En la conciencia pura, que es la perfección o el Señor, no rige la causalidad y por tanto no hay creación ni objetos creados. Cuando faltan los objetos, no hay percepción objetiva, ni el correspondiente sentimiento del ego que percibe esa experiencia. Cuando no hay sentimiento del ego, ¿dónde está el samsara? Cuando el samsara no existe, solo queda el Ser Supremo. En él, el universo existe como la escultura en un bloque de mármol todavía no esculpido. El que contempla el universo de esta forma, sin intervención ninguna de la mente y por consiguiente sin la idea del universo sustancial, está contemplando la verdad. Esta visión se conoce como nirvana. Brahman solo existe cuando el término creación pierde todo su significado, como el océano solo existe realmente cuando la palabra ola carece de significado sustancial. La creación es Brahman mismo, porque solo Brahman es consciente de esta creación. Cuando el significado de término creación se desecha y olvida, aparece el verdadero significado de esta palabra como el eterno Brahman. Cuando uno investiga el término Brahman, descubre en él todo lo que hay. Cuando investiga el término creación, se descubre a Brahman. Pero lo que se conoce con la palabra Brahman es esta conciencia que es fundamento y substrato de todas las ideas y de su percepción. Cuando se comprende claramente esta verdad y se descarta para siempre la dualidad de conocimiento y lo conocido, solo queda una paz suprema, indescriptible e inexpresable. Solo puede concluirse que el mundo es el efecto del Ser Supremo si se admite el principio de causalidad como real y efectivo. Pero, si no asumimos tal cosa, ¿cómo puede el efecto nacer de la causa? Entre Brahman y el universo no hay una relación causal. Todo lo que hay aquí solo es Brahman. Cuando Brahman, que es lo único que existe, es contemplado por la ignorancia, se percibe como este universo objetivo. Podríamos decir que este universo es el cuerpo de Brahman o algo similar. Cuando la conciencia infinita se contempla como algo distinto de lo que realmente es, se produce la destrucción del ser o lo que comúnmente llamamos experiencia objetiva. Esta destrucción del ser es, en sentido estricto, la mente. Su verdadera naturaleza es la destrucción u ocultación del autoconocimiento. Aunque esa destrucción del ser es momentánea, se conoce como esta mente que dura un ciclo universal completo.
La existencia objetiva o ideal cesa con el alborear del autoconocimiento o conocimiento del ser, que produce la cesación de todas las ideas. Puesto que esa existencia ideal o nocional es irreal, desaparece por completo cuando se comprende la verdad. Si el mundo existe solamente como una palabra y no como una sustancia real e independiente, ¿cómo puede aceptarse su existencia real? Su existencia independiente es como el agua de un espejismo. ¿Cómo podemos considerarla real? El estado de confusión en el que esa irrealidad parece real se conoce como mente, que solo es ignorancia o desconocimiento de la verdad. El conocimiento correcto es el autoconocimiento y la autorrealización. La profunda comprensión de que el universo no es conciencia pura, sino conciencia en movimiento conocida como mente, produce su inmediata autodestrucción. Del mismo modo que la convicción de que el agua del espejismo no es agua real, produce la perfecta comprensión del espejismo como tal espejismo. Cuando se comprende que la mente es inexistente, se ve que el sentimiento del ego y el resto de sus funciones tampoco existen. Solo existe una cosa, la conciencia infinita. Cuando cesan los pensamientos, se desvanece la falsa noción de mente. No existo yo ni los demás, ni tú, ni todos los que nos rodean. Nadie en los tres mundos ha nacido ni ha muerto jamás. No hay ni unidad, ni pluralidad, ni ilusión, ni confusión de ninguna clase. Nadie se desarrolla ni perece. Todas las cosas, incluso la energía que se manifiesta como deseo o aversión, son tu propio ser. Cuando uno se ha liberado de todas las tendencias mentales, las palabras del Maestro penetran en lo más profundo de nuestro corazón, como una flecha atraviesa el tallo del loto. Todo lo que te parece real e incluso lo que te parece irreal brota en la conciencia infinita y en ella se disuelve finalmente. Las penitencias y los ritos sagrados solo son métodos indirectos. ¿Por qué no recurrir al método directo del autoconocimiento? Solo hay una conciencia infinita. Este Brahman, que es conciencia pura, se conoce a sí mismo como Sattva, es decir, como la propia luz de la conciencia sin objeto alguno. El ignorante ve esto mismo y lo llama mundo. Tanto la agitación como la quietud de esta conciencia solo son ideas en la mente del espectador. La conciencia es eso mismo, pero desprovisto de tales ideas. Su realidad está más allá de las palabras. Finalmente, Chikitvaja concluyó: por obra de gracia he alcanzado el otro lado del samsara y he conseguido todo lo que se puede conseguir. Solo existe el ser, y yo no deseo ninguna cosa conocida ni ignorada, como tampoco deseo alcanzar ni rechazar nada en absoluto, ni siquiera el puro sattva. Permanezco en un estado incondicionado como el espacio infinito. Kaka preguntó a su padre: ¿dónde está la mente para poder renunciar a ella? Los que conocen la mente dicen que es el yo. La mente no es más que el sentimiento del ego que existe en tu interior. Esta es la respuesta que obtuvo. En realidad no hay sentimiento del ego. Solo existe a causa de tu ilusoria ignorancia. ¿Dónde está el ego? ¿Cómo surge en tu interior? ¿En qué consiste?
En todos los seres y en todo momento, lo único que hay es conciencia pura. Por consiguiente, el sentimiento del ego no es más que una palabra. Prescinde de ella y con ella de todas tus limitaciones y condicionamientos psicológicos. Tú eres incondicionado y no estás limitado por el tiempo, el espacio o la causalidad. El sentimiento del ego es irreal. No tienes que confiar en él, ni puedes tampoco abandonarlo. ¿Cómo puede cogerse o soltarse a algo que es irreal? Si el sentimiento del ego es irreal, ¿qué son el nacimiento y la muerte? Tú solo eres la infinita conciencia indivisible, libre de toda ideación, que acompaña y envuelve a todos los seres. Este mundo solo es visto como una apariencia ilusoria en el estado de ignorancia. Los iluminados lo ven como Brahman. Abandona los conceptos de unidad y diversidad y vive feliz y dichoso. No te comportes como el hombre estúpido que solo sabe sufrir. Todo lo que existe es conciencia, puro experienciar no dual y más allá de toda descripción posible. Esta conciencia o experiencia objetiva que surge en el origen de la creación y vuelve a repetirse al final de la vida del cuerpo, sigue produciéndose hasta que aquellos objetos dejan de existir y es lo que se conoce por creación. Como el sueño solo existe en nuestro corazón, esta creación está en el corazón de la conciencia infinita como causa y efecto de ella misma. Hay millones y millones de mundos, tantos como jivas o individuos. Cuando comprendemos claramente su verdad, resulta que no son otra cosa que Brahman. Pero mientras tanto siguen manifestándose como mundos creados. No son nada ni pertenecen a nadie. Jamás han sido creados realmente. Cada jiva experiencia cada uno de estos mundos unido al pensamiento de que ese es su mundo. La mutua relación entre el jiva y el mundo confiere realidad a esta ilusión. Cuando se comprende la verdad, ambos, el mundo y el jiva, comprende que son realidades increadas y, en esa medida, irreales. Lo que es real para el sabio es inconcebible ilusión para el ignorante. Lo que es irreal para el sabio es la verdad más evidente para el jiva ignorante. La conciencia pura aparece como los objetos soñados en un sueño. También los numerosos objetos de los sueños se hacen uno en el sueño profundo. Cuando este mundo soñado aparece en la conciencia, se llama a sí misma creación y cuando entra en el sueño profundo, se conoce como disolución cósmica. Estas semejanzas son de sentido común. La conciencia tiene la facultad de captar cualquier cosa. Los objetos o nociones captados por la conciencia se llaman sanskaras. Cuando se ha comprendido profundamente que toda noción o samskara solo es un reflejo en la conciencia, se advierte que estos samskaras no son independientes de la conciencia. La creación solo era en principio una reflexión en la conciencia infinita y por consiguiente no era diferente a la conciencia misma. Brahman solo se manifiesta como mundo, que no es una cosa nueva e independiente. En este caso, la causa es también el efecto. La causa existía antes que el efecto y permanecerá después de que éste cese por completo. Esta causa se denomina samskara, porque produce la existencia de los efectos. El samskara es lo que aparece en el sueño como si hubiera sido conocido anteriormente,
pero no se debe a ningún factor externo. Todas las cosas que aparecen en los sueños, vistas anteriormente o desconocidas todavía, existen en la conciencia que brilla con luz propia y experiencia esas cosas como si las hubiera visto antes. Generalmente, se piensa que en el sueño onírico brotan los samskaras que se han producido en el estado de vigilia. Los conocedores de la verdad declaran que los samskaras no se producen en el estado de vigilia realmente. Del mismo modo que el movimiento surge espontáneamente en el aire, las ideas brotan en la conciencia sin causa alguna. No necesitan ningún samskara para aparecer en la mente, ni en el sueño, ni en la vigilia. Cuando la experiencia de miles de cosas brota en la conciencia, hablamos de creación, y cuando esos miles de cosas cesan en la conciencia, hablamos de disolución cósmica. La conciencia pura produce esa absoluta diversidad con sus nombres y formas múltiples, sin perder su unidad, igual que cada uno de nosotros produce un mundo durante el sueño sin perder la unidad del yo. La percepción o experiencia del mundo existe en una partícula atómica de la conciencia infinita, pero no es diferente de la conciencia, como la reflexión de un espejo es ese mismo espejo. Donde existe esa conciencia hay creación, que no es distinta de aquella como el cuerpo no es diferente de sus miembros. Tú y yo somos conciencia, el universo es conciencia. Cuando comprendemos esto, vemos la creación como una parte integral de la conciencia y por tanto increada como ella. Yo soy una partícula atómica de esa conciencia y como tal soy conciencia infinita omnipresente. Por consiguiente, esté donde esté, veo todas las cosas desde ese lugar. Soy una partícula de conciencia y cuando comprendo esta verdad, también soy conciencia infinita, como una gota de agua siempre es agua. De este supremo Brahman surge la mente con su facultad de pensar e imaginar. Esta mente permanece en Brahman, como la fragancia en la flor, las olas en el mar o los rayos en el sol. Brahman, que es indivisible y extremadamente sutil, parece olvidarse a sí mismo y entonces surge la errónea idea de la existencia real de este mundo objetivo. Para el que piensa que los rayos del sol son diferentes del propio sol, dichos rayos tienen una realidad efectivamente distinta. El que ve un brazalete de oro y piensa que es un brazalete, ve efectivamente el brazalete y no el oro. Pero cuando uno comprende que los rayos del sol no son distintos al propio sol, posee un conocimiento no modificado que se llama nirvikalpa. Cuando uno comprende que las olas del océano no son distintas del océano, su conocimiento es nirvikalpa, es decir, un conocimiento sin modificación o sin adherencias de construcciones mentales añadidas. Cuando uno comprende que el brazalete no es esencialmente diferente al oro, también tiene un conocimiento de este tipo. El que contempla la manifestación de las chispas no comprende que no son más que fuego. Su mente siente alegría o disgusto o cualquier otra emoción, como las chispas que saltan del fuego se dispersan a su alrededor, produciendo mil formas efímeras y diferentes. Pero cuando uno ve que las chispas solo son fuego y no son distintas de él, solo ve el fuego y se dice que su conocimiento es
nirvikalpa, o sea, no modificado o sin forma espacio-temporal. El que está establecido en nirvikalpa es un gran hombre. Su conocimiento no es limitado y ha alcanzado todo lo que es preciso alcanzar. Su corazón no ha sido atrapado por los objetos. Por consiguiente, debes abandonar esta percepción de diversidad u objetividad y permanecer establecido en la conciencia, que es el conocimiento llamado nirvikalpa. Todo lo que contempla el ser se materializa por el poder inherente de la conciencia. Este pensamiento materializado brilla como si tuviera una realidad independiente. Por consiguiente, todo lo que la mente contempla se materializa al instante. Este es el origen de la diversidad objetiva, y por ello el mundo objetivo no es real ni irreal, sino un sueño de Brahman. Del mismo modo que los seres humanos crean y experiencian diversos objetos durante el sueño onírico. Cuando este sueño del mundo objetivo se comprende como Brahman, su objetividad se disuelve, porque desde el punto de vista absoluto, este mundo no existe como una colección de objetos distintos a Brahman mismo. Brahman siempre es Brahman, y nada que antes no existiera ya puede ser creado realmente. Todo lo que haces no es más que conciencia pura. Brahman se manifiesta de este modo porque no existe nada que no sea Él. No hay espacio para esto ni para lo otro. Si por esto o lo otro entendemos algo distinto de Brahman. Por consiguiente, debes prescindir de todos los conceptos, incluso de los de esclavitud o liberación, y permanecer en el puro estado carente de ego, ocupado en tu actividad natural. Brahman es uno y la diversidad del mundo solo son apariencias que la luz de Brahman pone de manifiesto, sin intención alguna de hacerlo de este modo. Pero a causa de ello se manifiesta esta diversidad de la experiencia objetiva. Brahman es una masa indescriptible de conciencia cósmica. La creación es su auténtico corazón y no es algo distinto a él. Se percibe como creación de un modo misterioso, no de forma real. Teniendo en cuenta que se trata de una creación ilusoria, ¿cómo podemos decir que se disuelve en un determinado momento o que vuelve en otro a aparecer? La creación y la disolución son los miembros de Brahman. Estas divisiones solo surgen en el estado de ignorancia, no en el de conocimiento o jnana o turiya. En ningún momento surge nada y en ningún momento desaparece ninguna cosa. La conciencia o verdad suprema es invulnerable a las armas, el fuego, el agua o el viento, pero no es realizada por aquellos que no la conocen. El universo, que es el corazón de esta verdad suprema, es idéntico a ella, no nace ni muere jamás. La experiencia de la existencia y de la inexistencia surgen con la aparición y la cesación de determinadas ideas. Por consiguiente, esas ideas de ciclo cósmico o disolución cósmica solo son sonidos sin contenido sustancial. Los fantasmas solo existen y desaparecen en el corazón del que los piensa. Lo que se ve como nacimiento, muerte, dolor, placer, forma y vacío, solo son miembros de un mismo ser.
no hay diferencia entre ellos, como no hay división entre las distintas partes de un árbol. En Brahman no hay conocimiento ni ignorancia. Está más allá de la esclavitud y la liberación. Comprender y realizar esto es la verdadera liberación. Fui testigo de todo esto en el interior del ser, que había tomado la forma de lo que yo estaba contemplando. Lo veía todo con el ojo de la conciencia. Lo mismo que puedes ver tu cuerpo de la cabeza a los pies con los ojos cerrados. Esta apariencia ilusoria no tiene principio ni fin. Es Brahman y solo Brahman. En todos estos objetos no hay más que conciencia. Este universo solo es conciencia. ¿Cómo es posible sostener entonces que hay incontables mundos que parecen existir en la mente de los ignorantes? El que ha alcanzado la liberación ha superado el sistema de castas y todas las leyes referentes al orden social y las recomendaciones y prohibiciones de las escrituras, como cuando un león se escapa de su jaula. Sus acciones no son motivadas ni voluntarias y por tanto no debe preocuparse por sus culpas o sus méritos. Está más allá del elogio y la censura. No rinde culto a nadie, ni lo recibe. No molesta a otros, ni nadie puede molestarlo a él. Solo él merece ser honrado, glorificado y adorado. La sabiduría no podemos alcanzarla con ritos y ceremonias, sino honrando debidamente a estos hombres sabios. El conocimiento limitado es la causa de la esclavitud y la liberación solo es la ausencia de tales ideas y limitaciones. Por consiguiente, abandona tales ideas. Cuando hay algo en este mundo que te atrae, estás esclavizado a ello. Si nada te atrae, eres libre. Hagas lo que hagas y experiencies lo que experiencies, no haces absolutamente nada, ni experiencias nada en absoluto. Comprende esto y serás libre. Todas esas ideas existentes en la mente someten la mente con la mente, purifica la mente con la mente, destruye la mente con la mente. Los que saben lavar ropa quitan la suciedad con otra suciedad. Una espina se saca con otra espina. Hay venenos que sirven de antídoto contra otros venenos. El jiva tiene 3 formas o cuerpos: la densa o tula, la sutil o linga y la suprema o karana. La forma densa es el cuerpo físico, la forma sutil es la mente con sus ideas y las limitaciones. Debes abandonar ambas y recurrir a la forma suprema o causal, que es la pura realidad, la conciencia inmodificada. Este es el ser cósmico. Después de rechazar con decisión las 2 primeras formas, permanece firme en esta última. Este estado puro y ecuánime, desprovisto de ego y de no ego, que no es real ni irreal, se conoce como Turiya, el cuarto. Es el estado del sabio liberado. La conciencia testigo que no sufre división ni rotura alguna. Es diferente al estado de sueño y de vigilia, que se caracterizan por el movimiento del pensamiento.
también es distinta al sueño profundo, que se caracteriza por la inercia y la ignorancia. Cuando se abandona el sentimiento del ego, brota el estado de perfecto equilibrio en el que Turiya se manifiesta a sí mismo. Lo único que hay es Turiya, la conciencia inmodificada que existe en soledad. La vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo son estados de la mente. Cuando estos cesan, la mente muere y lo que queda es sattva, lo que todos los yogis esperan alcanzar. La conclusión de todas las escrituras es que en realidad no hay ignorancia, ni ilusión, y solo existe Brahman. Algunos lo denominan vacío, otros conciencia pura, otros el Señor, y suelen polemizar entre ellos con múltiples argumentos. Abandona esas nociones, permanece en nirvana, sin movimiento mental alguno, con la mente atenuada y la inteligencia en paz, como si fueras sordo, tonto y ciego. Abandona todas las cosas en tu interior, pero ocúpate en el exterior de las tareas adecuadas. La existencia de la mente es la felicidad y la desgracia. No siendo consciente de la mente, deja que estas consideraciones desaparezcan por sí solas. Permanece inafectado por lo atractivo y por lo repulsivo. El samsara puede ser superado con el esfuerzo personal. No siendo consciente del placer ni del dolor, ni siquiera de lo que hay entre ellos dos, superarás el sufrimiento. Por este pequeño esfuerzo personal, alcanzarás el infinito. Cuando uno comprende la esencia de la verdad que está más allá del samsara, comprende que el individuo no realiza nada en absoluto y el único agente es Dios. Entonces abandona las vanas palabras sin sentido y permanece en un silencio mental e íntimo. Este es el desapego superior que es la verdadera libertad. Ya ha abandonado toda dependencia, superior e inferior, interna y externa, tangible e intangible, consciente e inconsciente. En ese momento brilla como el espacio mismo, sin soporte y sin límites. Esta es la libertad suprema. Entonces disfruta la paz y la alegría, la virtud y la pureza, la sabiduría y el autoconocimiento. El deseo se manifiesta mientras uno cree en la existencia objetiva. Esto es precisamente el samsara, el sentimiento de que los objetos existen y son algo. Su cesación es la liberación o moksha. Esta es la esencia del jnana o sabiduría. El reconocimiento de los objetos da lugar al deseo de poseerlos o de evitarlos. El no reconocimiento de los objetos pone fin al deseo y cuando el deseo concluye, el jiva abandona su autolimitación. Por tanto, un gran hombre debe abandonar todos los pensamientos sobre lo que ha experienciado y sobre lo que va a experienciar en el futuro. Proclamo con todas mis fuerzas que el mejor estado es el estado libre de pensamientos, carente de conceptos o ideas. Este estado es infinitamente superior al dominio del mundo. Es el estado de no pensamiento que se conoce como yoga. Permanece siempre en ese estado, actuando o sin actuar. Mientras los pensamientos de yo y mío persistan,
el sufrimiento no puede cesar. Cuando tales pensamientos han cesado, el sufrimiento se desvanece como una gota de rocío bajo el sol. Después de saber esto, puedes hacer lo que te plazca. Soy el ser indivisible que posee los poderes de la conciencia y la inconsciencia. El ser inconsciente que se hunde en la conciencia infinita se hace uno con ella, como el fuego se mezcla con el fuego de forma indiscernible, o como el muñeco de sal se introduce en el mar, abandona su nombre y su forma y se hace uno con el océano, o como el agua se mezcla con el agua, o la mantequilla con la mantequilla, y se hacen una. Del mismo modo, me he fundido yo con la conciencia infinita. Soy el supremo Brahman eterno, puro, omnipresente, tranquilo, indivisible y libre de todo movimiento, cuyos pensamientos se materializan sin coger ni soltar ninguno de ellos, completamente libre de mérito o de culpa, la fuente del universo y su luz suprema, uno y sin segundo. Así veo y contemplo todo, sin ninguna agitación de la mente. Cuando ha cesado el movimiento de la mente, el ser brilla con su propia luz, en la que se disuelve el sufrimiento y reina la felicidad, que es la experiencia del ser en el ser. Entonces se produce una inmediata percepción de la verdad. No hay nada excepto el ser. Fin del libro. Gracias por escucharlo.